Bienvenidos a Punto Colegio de Cocineros. Esta será la primera de una serie de clases dedicadas al sushi, a través de las cuales aprenderemos técnicas, métodos y características gastronómicas y culturales de esta especialidad japonesa. El sushi es para los japoneses la más refinada de las manifestaciones culinarias. Hay versiones que remontan su origen a 1200 años, pero hace solo 200 que se lo conoce tal cual es en la actualidad. Su significado deriva de la unión de dos vocablos, su, que es vinagre, y shi, derivación de meshi, arroz blanco. Por lo tanto, sushi significa literalmente arroz avinagrado. Para acceder al privilegio de la preparación, se debe ser itamae, que significa maestro de cocina, luego de muchos años de técnica. El itamae elegirá durante toda su vida a uno o dos discípulos a quienes transmitirá este arte. Esta primera clase de sushi será básica e introductoria al tema. En primer lugar, aprenderemos acerca de la preparación del arroz para sushi en sus dos fases, el tratamiento previo y la cocción en vapor, y su aderezado, para lo cual debemos conocer los nombres y características de cada ingrediente. Realizaremos también una omelette de huevo utilizando una particular técnica japonesa. Por último y a modo de conclusión, integraremos lo aprendido en la confección de 3 de las variedades clásicas de hosomaki, o rollos pequeños, para lo cual debemos conocer los conceptos y elementos básicos y tradicionales. Okome es la denominación japonesa que recibe el arroz crudo. Es del tipo blanco, doble Carolina Fortuna 5 ceros. Es un arroz de gran tamaño, su grano es largo y gordo. No solo es importante que el arroz sea de buena calidad, sino también que sea joven, es decir, de cosecha reciente. De esta forma, tendrá más líquido en su interior y requerirá de menos agua para su hidratación. En la primera etapa se producirá la denominada desalmidonación. Antes de la cocción, el arroz debe ser lavado con el objetivo de eliminar el exceso de almidón que daría cierta consistencia pastosa una vez que esté cocido. A este proceso se lo denomina desalmidonar. Se recomienda un cuidadoso tratamiento del arroz durante el lavado. Los granos dañados o partidos suelen reventarse durante la cocción, provocando alteraciones en la consistencia. Este proceso debe ser reiterado hasta que el agua quede limpia y transparente. Comenzará entonces la etapa de hidratación o de tiernización de los granos de arroz. Luego del lavado, el arroz requiere de reposo en agua como mínimo 1 hora y como máximo 10. Finalmente se procede con la verificación del nivel de agua correcto para la cocción. Puede utilizarse la misma relación en peso entre el arroz y el agua, o bien debe haber 2,5 centímetros de agua sobre el nivel del arroz. El arroz requerirá de cocción a presión. De no contar con una olla de sellado hermético, aquí va una alternativa casera. Usar una olla de doble fondo para evitar que el arroz se pegue. La misma será recubierta con papel de aluminio que la hará hermética. Por último, una vez tapado, debe agregársele peso por encima, por ejemplo, un bowl invertido. Lo que vemos aquí se denomina arrocera, popular en estos días. Es una olla eléctrica con nivelador de agua que permite la cocción automática del arroz en 21 minutos. Esta es otra forma de obtener el gohan, es decir, el arroz blanco cocido. Podemos dividir el procedimiento de cocción del arroz en 3 etapas. En la primera etapa se coloca la olla en un fuego fuerte. Una vez que el agua entre en estado de ebullición,
pasarán 10 minutos y medio para que se consuma completamente. En la segunda etapa debemos llevar el fuego a mínimo y continuar la cocción durante 11 minutos más. La tercera etapa consiste en el reposo. Una vez apagado el fuego se debe reservar durante 15 minutos. Esta es denominada cocción pasiva. De esta manera, el gohan o arroz blanco cocido está listo. Para la obtención del shari, como los japoneses llaman al arroz del sushi, debemos aderezar el gohan o arroz blanco cocido. Los ingredientes para este aderezo de vinagre son los siguientes: 190 centímetros cúbicos de vinagre de arroz o de alcohol, 160 gramos de azúcar blanca, 3 cucharadas de mirin y sal fina a gusto. El mirin es un derivado del sake. Ambos se obtienen de la fermentación alcohólica del arroz con una graduación de 14 a 18 grados de alcohol. Posee coloración amarillenta y su sabor es dulce. Es empleado únicamente para preparaciones gastronómicas. Para la preparación del aderezo del gohan simplemente se mezclan en un bowl vinagre de arroz o de alcohol, azúcar blanca, sal y las 3 cucharadas de mirin. Estos ingredientes se deben integrar hasta lograr que el azúcar y la sal se hayan disuelto en los ingredientes líquidos. Para la realización del shari, como habíamos denominado al arroz aderezado, debemos verter el arroz en un hangiri, denominación que recibe el recipiente tradicionalmente de madera. En general, suele emplearse, como en este caso, algún recipiente plástico. La forma correcta de verter el aderezo de vinagre es en forma de hilo, como nos muestra nuestro itamae. El paso siguiente es lograr que la temperatura del arroz descienda y adquiera la del ambiente. Para ello debemos remover constantemente el arroz en diversas direcciones, procurando no dañar los granos. Simultáneamente es necesario ventilar el arroz durante 15 minutos y de esta forma adquirirá brillo. Finalmente debe dejarse en reposo a temperatura ambiente por un lapso de 2 horas y media. Pasemos ahora a la elaboración de otro elemento clave para la preparación de sushi, el denominado tamago no atsuyaki. Su nombre deriva de tamago, que significa huevo, atsu, grueso, yaki, cocción. Es una omelette gruesa de huevos azucarados, por lo que su sabor es ligeramente dulce. Su forma rectangular permite optimizar el rendimiento de la pieza en empleos posteriores. Para elaborar el tamago no atsuyaki es necesario utilizar una sartén particular denominada fry pan. Su forma rectangular tiene medidas estandarizadas: un ancho de 13 centímetros, largo de 18 centímetros y profundidad de 2 centímetros y medio. Comencemos con la elaboración del tamago no atsuyaki. El primer paso es lograr la mezcla de 5 huevos, 2 cucharadas de azúcar blanca, sal fina y 1 cucharada de mirin.
vez mezclado, el segundo paso será entonces colar la preparación para eliminar las partículas groseras de huevo. La finalidad es obtener una mezcla absolutamente homogénea. Para comenzar a cocinar el tamagono, la sartén o fray pan debe estar caliente y untada con aceite neutro. Hablamos de solo un poco de materia grasa, por lo que se recomienda quitar el excedente de aceite con papel absorbente. Una vez caliente la fray pan, debemos esparcir parejamente sobre ella una capa delgada de la mezcla. En el momento en que el huevo esté sin coagulación completa, es decir, babeuse, deberán realizarse 3 pliegues mediante el empleo de una espátula o bien de los ohashi, es decir, los palitos de madera. Este procedimiento será similar, capa tras capa, hasta obtener el espesor adecuado de la pieza. Recordemos entonces, la medida estándar del tamagono atsuyaki es de 13 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. Pasemos ahora al armado de los maki-sushi, que es la presentación final del sushi. Su nombre deriva de maki, arrollado, y sushi, arroz avinagrado. O sea, maki-sushi significa arrollados de arroz avinagrado. Los podemos clasificar según la técnica para arrollar en norimaki, envueltos por una lámina de algas, o uramaki, con láminas de alga en su interior. Según su tamaño, la clasificación es la siguiente: hosomaki, rollos pequeños; chumaki, rollos medianos; futomaki, rollos grandes. En la clase de hoy, y a modo de conclusión, comenzaremos con los hosomaki, del japonés hoso, pequeño, y maki, arrollado. Arrollados pequeños de 3 variedades diferentes. Uno de los elementos fundamentales para el armado de los hosomaki recibe el nombre en japonés de makisu, que se traduce como esterillas de caña de bambú. Los tamaños y grosores varían de acuerdo a cada necesidad. Ya conoceremos su utilidad en el moldeado del hosomaki. Otro elemento necesario son las nori, algas procesadas y prensadas hasta la obtención de láminas del grosor y la textura del papel. La calidad de las nori es fácilmente detectable por la coloración de las mismas. Las láminas verdes son de mejor calidad que las láminas negras. Sus medidas estandarizadas son de 21 centímetros por 18 centímetros y pueden conseguirse saborizadas. Se emplean exclusivamente para la realización del sushi. El wasabi es otro de los elementos en la elaboración del sushi. Es un rábano picante de origen japonés. Su coloración es verdosa y se diferencia del kren, rábano picante europeo, por tener un sabor más intenso y perdurable hasta pasados 10 minutos de su consumo. Suele comercializarse fresco, como raíz, en polvo, para luego ser hidratado con agua tibia o bien en forma de pasta.
Tenemos ya lista la mise en place. Hemos cocinado el arroz, preparado el aderezo de vinagre, armado el wasabi y el tamagono atsuyaki. El primer paso para el armado de los hosomaki es la obtención de las láminas de algas. El objetivo es lograr rectángulos de aproximadamente 18 por 10,5 centímetros. En este caso, nuestro sushi man está preparando una variedad de maki llamadas kappa maki, con pepino como ingrediente. Para ello debemos dar al pepino cortes por la mitad en sentido longitudinal. A partir de allí se obtendrán bastones parejos de 1 centímetro por 9 centímetros de largo. Es muy importante la precisión en el corte, como así también la limpieza de las piezas. Estas deben quedar exentas de semillas. Para manipular el yarí o arroz avinagrado es necesario que las manos estén húmedas. De esta forma el arroz no quedará pegado a las mismas. Tenemos extendido el makisu sobre el cual se dispondrá el nori con su fase opaca hacia arriba. Debemos colocar el yarí o arroz avinagrado y lograr una capa de un espesor de 4 milímetros. No olvidemos dejar una franja libre de arroz en la parte superior del alga, de aproximadamente 2 centímetros. Esta franja cumplirá la función de sello una vez que se arme el rol. Hemos visto cómo el sushi man colocó el wasabi y sobre él los bastones de pepino. Es importante eliminar los excedentes. Finalmente se enrolla la preparación con el makisu como elemento formador a través de la presión ejercida. De esta forma obtenemos un hosomaki de pepino, o sea, de la variedad kappa maki. Otra de las variedades tradicionales es la denominada yakemaki, es decir, un hosomaki o rollo pequeño elaborado con salmón rosado fresco. El procedimiento es similar. Extendemos la nori con su fase opaca hacia arriba sobre el makisu, o sea, las esterillas. Los bastones, esta vez de salmón, tendrán una medida de 1 centímetro por 9 centímetros de largo. Recordemos que la capa de arroz no supere los 4 milímetros y dejar ese borde o franja de 2 centímetros libres para luego sellar el rol. El sushi man ha colocado wasabi y sobre este el salmón. Finalmente se enrolla utilizando el makisu o esterilla y así obtenemos el yakemaki o rol de salmón. La tercera y última de las variedades es la denominada tamago maki, en la cual el elemento diferencial es el tamagono atsuyaki, la omelette japonés que aprendimos a realizar anteriormente. Observemos sus pliegues, resultado de la técnica del armado por capas durante la cocción. Para el armado del rollo debemos cortar del tamagono 2 rebanadas de 1 centímetro de espesor, de las cuales surgirán 4 bastones de 1 centímetro por 5 centímetros. La técnica del armado del rollo es exactamente igual al de las variedades anteriores.
Así obtenemos entonces el tamago maki. Para la presentación es necesario cortar los rollos. Es importante que el filo del cuchillo esté mojado con agua fría y no generar demasiada presión en el corte para evitar que el rollo se deforme. La limpieza y humectación del cuchillo debe repetirse en cada corte. Esto produce un mejor deslizamiento del mismo y precisión en el corte. Deben resultar 6 bocados de cada variedad. Otra alternativa de corte sería al bies, en 45 grados. En cuanto a la distribución de las porciones en la presentación, los bocados se agrupan de a 9 unidades en formación de 3×3. O sea que resultan 2 grupos a partir de 3 variedades de rolls. La presentación debe ser sobria. Las piezas suelen acompañarse con salsa de soja y wasabi. En esta primer clase introductoria de sushi, hemos aprendido en primer lugar acerca de la preparación del arroz en sus 2 fases, el tratamiento previo y la cocción en vapor, y por otro lado su aderezado, para lo cual debimos conocer los nombres y características de cada ingrediente, como por ejemplo el mirin. Por otro lado, realizamos también una omelette de huevo, utilizando una particular técnica japonesa de cocción por pliegues, el llamado tamago no atsuyaki. Por último y a modo de conclusión, integramos lo aprendido en la confección de 3 de las variedades clásicas de hosomaki o rollos pequeños. Estas fueron kappamaki, realizada con pepino, yakemaki, con salmón, y tagomaki, realizada con huevo. Para esto debimos aprender conceptos y elementos básicos y tradicionales de esta especialidad japonesa. En la próxima clase especial de sushi, nos dedicaremos a la confección de rollos de distintas clasificaciones con sus variedades y alternativas de preparación. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima clase de A Punto Colegio de Cocineros.